Amante Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde con el deseo de que nos ayudes a entender más tu palabra, que nos alimentes por medio de tus pensamientos y que nos ayudes para que los podamos entender tal y cual tú quieres que lo entendamos. Te pedimos también por aquellos que no han llegado todavía, así como también por las personas que verán los videos más tarde. Que tu Espíritu Santo, al igual que a nosotros, sea el que abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender y que podamos recordar estas cosas y ponerlas en práctica en nuestra propia vida, no por nosotros mismos, sino permitir que el Espíritu Santo lo haga. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a comenzar con el repaso de los versículos de memoria, la primera mitad, Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Segunda de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Luego viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Y es solamente así, de los que le esperan serán los que estarán gozosos de verlo y serán los que también tendrán la oportunidad de ir con él al cielo. Luego viene Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, es por mis esfuerzos, sino por la que es por la fe de Cristo, la fe de Dios, la justificación, la justicia que es de Dios por la fe. Siempre quiero poner fe ahí en vez de justicia, no sé por qué. Bueno, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, nos regocijamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Luego viene Hebreos 11:17-19. Habla de la fe de Abraham cuando fue probado, ¿verdad? Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Y luego entonces vamos a los últimos que hemos agregado. Repasemos 2 de Corintios 3:18 y Hechos 4:12. 2 de Corintios 3:18, por lo tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, no con velo de duda ni de incredulidad. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma semejanza, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3:18. Y luego el último que añadimos fue Hechos 4:12. Y dice, y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo llamo ese versículo el versículo del no, porque no hay ningún otro nombre y en ningún otro podemos ser salvos. Así que es el versículo de que no miremos en ningún otro lugar porque no hay salvación por ningún otro medio, sino por medio de Cristo. Entonces estamos listos para pasar al libro. Estamos en el capítulo 35, página 234. Habíamos leído el primer párrafo, un párrafo bastante largo, donde se nos recordaba de qué manera el pueblo de Israel en el desierto habían probado y habían murmurado y se habían rebelado contra Dios una y otra vez. Sin embargo, el párrafo termina diciendo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero eso va junto con lo que las tres líneas antes de eso dice, por eso dice el Señor, me disgusté contra aquella nación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Qué misericordia la de Dios, que con saber
entera y completamente lo que estaba sucediendo y por qué lo estaban haciendo y cómo lo iban a seguir haciendo, porque él ve el fin desde el principio. Sin embargo, siempre buscaba la manera de volver a reconvenirlos, de traerlos del camino errado en que iban y volver a mostrarles el camino correcto. La siguiente sección es una herencia de fe. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 3:19. ¿Qué nos dice eso en cuanto a la naturaleza de la herencia a la que Dios estaba guiando a su pueblo? Simplemente esto, que era una herencia que solamente podías poseer los que tuvieran fe. Porque si por la incredulidad no entraron, y esa fue la única razón, pues es porque la fe era lo que necesitaban y lo que podían, lo único que podía llevarlos a esa entrada en la tierra, en la Canaán que les había prometido. Seguimos leyendo. Simplemente esto, que era una herencia que solamente podían poseer los que tuvieran fe. Solo la fe podría otorgarla. En el mundo, las posesiones temporales suelen ser la ganancia de hombres incrédulos, incluso de quienes desprecian y blasfeman a Dios. De hecho, hombres incrédulos poseen la mayor parte de los bienes de este mundo. Muchos, además de David, han enviado la prosperidad de los malvados, pero un sentimiento de envidia como ese surge solamente cuando miramos a las cosas temporales, en lugar de mirar ¿cuáles? Las eternas. De Proverbios 1:32 dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Vamos a Proverbios 1:32 porque allí se cita solamente una parte de esa y quiero que lo tengan también, si así desean, subrayarlo. Entonces en Proverbios está después de Salmos, Proverbios 1:32. Todavía estoy en Salmos, ahora sí. Proverbios 1:32. Dice, porque el reposo de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. El reposo de los ignorantes, cuando nos mantenemos sin absorber lo que el Señor quiere que entendamos, sin alimentarnos con la palabra de Dios, dice que ese reposo de los ignorantes los matará. Pues sí, porque la vida está ¿dónde? En la palabra de Dios. Allí es donde encontramos la vida eterna. Así que un texto muy completo y que se aplica no solamente para aquellos que viven una vida de necio, de falta de trabajo, de ocioso, sino para la forma en que reaccionamos o no reaccionamos a la palabra del Señor también. Seguimos leyendo entonces. Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, de acuerdo con Santiago 2:5. La esperanza de los patriarcas estaba puesta en un reino que no es de este mundo, nos dice en Juan 18:36, sino que es mejor. Esto es celestial, no puede ser de aquí, es celestial. Hebreos 11:16. Es a ese reino o patria a donde Dios prometió guiar a su pueblo cuando lo liberó de Egipto, pero solo los ricos en fe, no en los bienes del mundo, ¿verdad? Los ricos en fe podían poseerlo. Estamos en la página 235, el segundo párrafo. Había llegado el tiempo en el que Dios podría llevar a cabo su propósito para con su pueblo. Los incrédulos que habían anunciado que sus pequeños morirían en el desierto habían perecido. Y ahora esos mismos niños que habían crecido hasta la edad adulta habían confiado en el Señor y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Dios dijo a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies.
Josué 1, 2 y 3. Ahora entonces vamos a entrar en la sección que se titula allí en el libro, en la página 235, Cruzando el Jordán. Porque el Jordán se interponía entre ellos y la tierra prometida. Entonces, vamos a leer lo que dice el libro, pero vamos a dejar eso para leerlo después de algo que quiero compartir con ustedes, porque allí hay información, pero quiero que tengamos un mejor entendimiento, una mejor comprensión de lo que sucedió, cómo sucedió y que veamos el poder de Dios en lo que sucede. Entonces, para esto he preparado unas diapositivas. Lo he titulado Cruzando el Jordán, igual que la sección en el libro, y viene basado en el libro de Josué, los capítulos 3 y 4. Vamos a leer bastante de allí también. Si tienen sus Biblias, pueden seguir también en sus Biblias si quieren subrayar allá también lo que vamos a estudiar. Versículo 1 del capítulo 3 de Josué. Dice, y levantóse Josué de mañana, y partieron de Sitín, y vinieron hasta el Jordán. Ese es el río Jordán. Él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Versículo 2. Y pasado 3 días, pónganle atención a esos 3 días. Es algo que nos va a ayudar a entender el poder de Dios también. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campo y mandaron al pueblo diciendo, cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. En otras palabras, les estaba diciendo, tengan sus ojos puestos sobre el arca que estaba, que era una caja no tan grande, pero una caja que estaba en el santuario. Cuando ustedes vean que los sacerdotes y los levitas que llevan esa arca comienzan a marchar, es hora de que ustedes recojan sus cosas y estén listos para marchar en pos de ella. Versículo 4. Empero, entre vosotros y ella, entre vosotros y el arca, que haya distancia como de la medida de 2000 codos. Eso es casi 1 kilómetro, de paso. Y no os acercaréis a ella. Ahora vamos a los versículos 9 al 12 del mismo capítulo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, llegaos acá y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, y al eteo, y al heveo, y al pereceo, y al gergeseo, y al amorreo, y al jebuseo. Estas son todas naciones que están del otro lado del río Jordán, por eso se las está mencionando. Versículo 11, he aquí, el arca del pacto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu 1. Si ustedes hubieran estado allí recibiendo estas instrucciones, ¿hubieran recordado todos los pasos? Bueno, a ellos también se les repitió varias veces. Vamos ahora al versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señoreador de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí vemos cómo ellos tienen allí los pies, están entrando los levitas, los sacerdotes que llevan el arca y están poniendo sus pies. Allí no está todavía sucediendo. Puse esa diapositiva para que nos imagináramos las instrucciones que Josué le estaba dando a los miembros del pueblo de Israel. Ustedes verán, les dice que cuando ellos pongan sus pies en el Jordán, las aguas del Jordán se van a partir. Las aguas que vienen de arriba se van a parar allá y las que siguen de abajo, las que están de arriba se van a parar en un montón. Van a dejar de correr.
Y luego dice, y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter o desbordarse sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Y aquí les quiero añadir, ese es el tiempo de la siega de la primavera. Habían dos tiempos de siega. La siega de la cebada, que era en la primavera, y luego todos los demás frutos y semillas y sembrados eran en el otoño. Este es el tiempo de la primavera. Seguimos leyendo. Entonces dice que el río se desborda por todos sus bordes durante la primavera, y cuando los que llevaban el arca pusieron los pies, fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. O sea, otra traducción dice bien lejos en la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán. Y las que descendían a la mar de los llanos, al mar salado, se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. ¿Tienen entonces en sus mentes claro? Las aguas que venían bajando se pararon en Adán, y las que venían después de eso, todavía las que quedaban, siguieron pasando hasta que llegaron al mar salado, y entonces todo el resto quedó seco y ellos pasaron por tierra seca. Entonces quiero darles cierta información en cuanto a esto, porque hay personas incrédulas. Siempre existen las personas incrédulas y dudosas que todo lo cuestionan, todo lo ponen a prueba. Entonces quiero leer algo para ustedes de información que conseguí. Teorías sobre fenómenos naturales. Algunos sugieren que un terremoto o un deslizamiento de tierra u otro fenómeno natural podría haber represado temporalmente el Jordán en un lugar cercano llamado Adán, de acuerdo con Josué 3:16, que ya por cierto lo leímos y está ahí en la pantalla. Si bien existe evidencia geológica de deslizamientos de tierra en el valle del Jordán, estas suposiciones no explican otras cosas. El relato bíblico especifica que el evento ocurrió por una orden. Cuando Josué dio la orden y cuando la orden de Dios le llegó a Josué, entonces fue que estas cosas comenzaron a suceder, ¿verdad? No sucedieron como un evento oportuno o por chance. Por lo tanto, la narrativa bíblica enfatiza un acto milagroso en lugar de atribuirlo a una perturbación geológica típica. Ahora, si quieren seguir siendo incrédulos, espero que entre nuestro grupo no haya ninguno, pero tal vez ustedes conocen a algunos. Es triste cuando a veces también ocurren dentro de nuestras mismas familias, tal vez no las familias cercanas, pero hemos hablado tal vez con algún primo, algún tío, algún, qué sé yo, cuñado, que no quiera aceptar eso. Bueno, pues si quieren seguir siendo incrédulos, hay bastante evidencia para que ellos digan, ¿se fija? Yo sabía. Por ejemplo, en el 8 de diciembre de 1267, hubo deslizamiento de la orilla oeste del río, y eso paró las aguas del río Jordán por 16 horas. Luego, en julio 11 de 1927, hubo un temblor que causó un deslizamiento, y por 31 horas las aguas del río Jordán se pararon. Pero entonces, ¿vamos a creerle al Señor o vamos a creer las maravillas de Dios? ¿Qué vamos a creer? En Josué 3:5 ya leímos que Josué les dijo a ellos, mañana vosotros veréis las maravillas del Señor. ¿A quién vamos a creer? ¿Le vamos a creer
al Señor que tiene poder para maravillas? ¿O vamos a creer, no, eso fue un chance, eso fue algo que sucedió, pero porque ellos lo estaban esperando? ¿Quién sabe cómo sería? O ellos vieron cuando hubo el deslizamiento y se apuraron y rápido vámonos. Pero recuerden que les dije que 3 días antes es cuando estas órdenes se les había dado a ellos. Así que sigamos leyendo para ver qué sucedió. Entonces, para nosotros, antes de seguir leyendo, para nosotros y para los incrédulos o personas con dudas, quiero que tengamos estas preguntas en cuenta. Si fue por un deslizamiento, si por si acaso fue por un terremoto, un temblor, entonces aquí va la primera pregunta. ¿Cómo supo Josué un día por adelantado que a 20 millas de distancia en la ciudad de Adán iba a haber un terremoto al día siguiente? Interesante. Aquí va otra. ¿Cómo sabía Josué en qué momento debían los sacerdotes meter sus pies en el agua cuando fuera el momento preciso en que el agua se secara? Lo que yo sí sé es una cosa, que la fe puede explicar estas preguntas mucho más fácilmente que lo que podrían hacerlo una persona dudosa o incrédula. Ahora sí, vamos a seguir a ver qué sucedió después. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar en el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. No fue que algunos alcanzaron a entrar cuando estaba ya mojado. No, todos pasaron en seco. Y no eran ellos solos, eran también sus ganados. Allí vemos la diapositiva, nos ayuda a entender. Las órdenes que se dieron fue que los que llevaban el arca tenían que ir adelante y cuando llegaran a la mitad del lecho del río debían pararse allí y estar allí de pie sin moverse hasta que todo el pueblo los alcanzaran. Recuerda que ellos iban como 1 kilómetro, casi 1 kilómetro más atrás de ellos. Mientras que el pueblo venía, los alcanzaba, pasaban por los lados de ellos, pero sin tocar ni acercarse a ellos. Y hasta que terminara todo el pueblo de pasar, era cuando los sacerdotes iban a seguir para salir al otro lado, para llegar a la otra playa. Seguimos leyendo. Ahora pasamos al capítulo 4. Vamos a leer los versículos 4 a 6, porque aquí hay otra cosa que ocurrió durante ese tiempo. Entonces Josué llamó a los 12 hombres. Recuerda que él les había dicho que escogieran un hombre por cada tribu. Para esto era. Josué llamó a los 12 hombres, los cuales había ordenado de entre los hijos de Israel, de cada tribu uno. Y díjoles Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios en medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué os significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas de Jordán se partieron, y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Fijémonos que aquí Dios está preveyendo la duda en el pueblo de Israel más tarde. Porque es cierto, suceden ciertos acontecimientos, ya sea en la palabra de Dios, en el pueblo de Dios, o aún en nuestras familias. Ocurren. ¿Y qué pasa cuando esos acontecimientos suceden?
Nos damos cuenta de muchas cosas, vemos la mano de Dios actuar, le damos gracias, nos acordamos por unos 2, 3 años, tal vez 4, y luego se va olvidando, o los que vieron lo que sucedió van muriendo, quedan los siguientes, ya para ellos les queda menos el recuerdo, y así se va acabando. Pero aquí Dios les dice, para que cuando vuestros hijos, los que no han nacido todavía, o los que están muy pequeñitos, para que se acuerden de lo que sucedió en este día. Tal vez son bebecitos de 1, 2, 3 años, no se acordarán bien de lo que sucedió, para que cuando ellos pregunten, ¿qué son estas piedras? ¿Qué significado tienen? Ustedes puedan entonces contarles la historia de lo que Jehová mandó y cómo pasó el pueblo de Israel por el Jordán. Las aguas se partieron, se apartaron, y estas piedras serán la memoria para los hijos de Israel para siempre. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos tomando parte en pasar los actos y las maravillas de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Les estamos contando de que aquella vez cuando la tía fulana o el primo sutano, o cuando su papá era joven, sucedió esto y esto y lo otro, y Dios los ayudó y les dio la ayuda que necesitaban en el momento que la necesitaban, etcétera, etcétera. ¿Estamos haciendo eso? Y luego les estamos recordando para que se acuerden de contárselo a sus hijos también. En mi familia existe una fecha que es muy indeleblemente puesta en nuestras mentes. El 21 de diciembre de 1990. Ese día tuvimos, no era ni día, era de noche. Tuvimos un accidente muy terrible por causa del hielo en la autopista 43. Veníamos del norte hacia el sur, hacia Milwaukee, y había hielo en un puente. No sabíamos que lo había, y el carro se colió. Chocamos contra el puente mismo, y muchos otros carros no solamente chocaron contra el puente, sino se fueron por encima del puente y cayeron abajo. Nuestro hijo menor, para la gloria de Dios, les cuento que murió, pero el Señor lo resucitó. Y desde entonces, cada 21 de diciembre, lo recordamos, lo traemos a la memoria y le recordamos a Él. Recuerda que Dios te extendió la vida y nos la extendió a nosotros también, porque ¿qué sabemos que hubiera podido suceder más que eso? Y que cuántas veces no nos habrá salvado Dios la vida, no solamente a nosotros, a todos nosotros. Es solamente en el cielo vamos a entender y vamos a saber las ocasiones múltiples en las que Dios nos proveyó a su ángel para protegernos de una muerte más temprana. Esas cosas, y no solamente esas, sino la forma en que Dios ha obrado en nuestras familias, deben ser pasadas. Con ese objeto le dijo Dios a Josué: pongan esas piedras para que cuando vuestros hijos pregunten, vosotros podáis responder. Seguimos leyendo, y los hijos de Israel lo hicieron, así como Josué les mandó, que levantaron 12 piedras del medio de Jordán. Allí se ven ustedes a los sacerdotes con el arca, ahí están de pie en el centro, y de allí del centro dice que levantaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaronlas consigo al alojamiento y las asentaron allí, al lugar donde iban a vivir de ahí en adelante. Josué también levantó 12 piedras. Estas no son las mismas de las que estábamos hablando ahorita. También levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Ahora, yo no tengo ninguna evidencia de que estén todavía allí, pero hasta el tiempo cuando se escribió
el libro de Josué todavía estaban allá. ¿Cuánto tiempo más después de eso? No se sabe. Pero se dejaron esas allá. ¿Con qué propósito? Para que si había algún incrédulo, si había algún hijo de los que habían pasado y decían, ah, no, eso es una historia que quién sabe quién se la inventó, ellos pudieran decir, oye, espérate para que cuando el agua esté recedida, porque se sobreabunda y se desborda en la primavera, pero el resto del tiempo no es tan alta. Entonces, fíjese que Dios también los pasó por el tiempo en que se desbordaba para que se dieran cuenta y supieran todas las naciones lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Pero bueno, regreso a lo de estas piedras, para que si había alguno que dudara, se dieran cuenta que esas piedras estaban en el lugar donde había estado seco. Sigo leyendo el versículo 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta tanto que se acabó todo lo que Jehová había mandado a Josué que hablase al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había a Josué mandado, y el pueblo se dio priesa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Ahora entonces vamos al versículo 15. Y Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Entonces, tengo una pregunta número 3 para añadir a las 2 que él les había hecho antes. ¿Cómo es que las aguas comenzaron a correr apenas Josué mandó que los sacerdotes salieran del río? ¿Y cómo sabían las aguas cuando los pies de los sacerdotes ya habían salido de entre el lecho del río? Porque no se mojaron. Dice que las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco. Cuando la pusieron en seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar. No es de esperar que los que quieran dudar van a seguir dudando, pero es mucho más fácil creer y tener fe en Dios. Quiero que vayamos bueno, terminemos aquí esto y entonces tengan sus Biblias listas en el mismo libro de Josué, pero es en el capítulo 5. Terminemos aquí los versículos 21 al 24. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué os significan estas piedras? Aquí está la segunda vez que esa misma evidencia de lo que Dios quiere hacer para ellos y sus familias. Allí vuelve a hacer la pregunta por segunda vez. Dice, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Bermejo, en el mar Rojo, al cual secó delante de vosotros hasta que pasamos. Recuerden, de los que habían salido de allá, ya no quedaba ninguno sino solamente Josué y Caleb, porque todos los demás habían muerto en el desierto. Pero él les está recordando, de la misma manera que sacó a vuestros padres y abrió el mar Rojo para que pasaran, de la misma forma ahora los trajo a ustedes y abrió el río Jordán de la misma manera. Versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es fuerte, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. O sea, para que améis, para que reverenciéis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Entonces, vamos ahora a Josué, capítulo 5, versículo 1. Josué, capítulo 5, versículo 1.
Y dice, y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del río, o sea, de la parte del río donde ellos cruzaron para ir a vivir allá, todas esas naciones, dice, cuando estos reyes de los amorreos que estaban en la otra parte del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca de la mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, ¿qué hicieron? Se preguntaron a ver si es que el nombre del río estaba equivocado. No podría ser el Jordán. ¿Cómo va a ser el Jordán? No, tiene que ser otro río el que pasaron. ¿Fue eso lo que hicieron? O formaron una comitiva para investigar cómo es que Josué podía detectar terremotos por adelantado y a tan grandes distancias. 22 kilómetros hubiera sido el terremoto en Adán para que trancara el agua ya a 22 kilómetros. Y Josué sabía con días de anticipación que iba a haber un terremoto allá. ¿O qué más hicieron esos reyes? Posiblemente destruyeron todos sus arsenales de guerra porque no había ningún peligro alrededor de ellos. O se rieron a carcajadas y se alegraron extremadamente porque el Dios de Israel no tenía poder alguno. ¿Eso fue lo que hicieron? Terminemos de leer el versículo 1 del capítulo 5. Cuando oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Si no queremos creer que pasaron por tierra seca, si no queremos creer que Dios fue el que los dirigió, si no queremos creer que Dios tiene poder, por lo menos los reyes de esas tierras, ellos creían, bueno, vienen, pero tenemos al río Jordán por en medio que nos protege. ¿Cómo van a pasar esa millonada de gente de ese río? Y en tiempo de primavera, mucho menos. Se van a ahogar ellos, sus hijos, sus ganados y todo. Estamos en paz. Oh, al Dios de los israelitas no le hace ninguna mella el hecho de que sea un río grande o que sea un mar o que sea profundo o que esté desbordado o que sea primavera o que sea otoño o que. ¿Y ese es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy? Espero que sí. Que sea el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Israel y de los descendientes de Israel y de nosotros que somos también los descendientes de Abraham. Tal vez no por genética, pero por la fe. Si creemos en el Dios de Abraham y si creemos que el Dios de Abraham es el mismo hoy que era entonces ¿qué somos? Simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Espero que entre todos nosotros no haya ninguno que esté dudando. Vamos a leer entonces en el libro ahora, página 235, la sección Cruzando el Jordán. Pero el Jordán se interponía entre ellos y la tierra a la que habían de ir con todos sus pequeños y ganados. El río estaba en su fase más crecida, desbordándose de las riberas y no había puentes. Pero el mismo Dios que había conducido a su pueblo a través del Mar Rojo seguía guiándolos aún y era tan poderoso como entonces para obrar maravillas. Amén. Todos en el pueblo ocuparon sus puestos, según la instrucción que el Señor había dado. Los sacerdotes que llevaban el arca iban unos 900 metros adelante a la multitud. Se dirigieron al río, que seguía discurriendo por su cauce. Llegaron al borde de la corriente y las aguas no retrocedieron ni un ápice. Pero ese pueblo había aprendido a confiar en el Señor y puesto que Él les había dicho que avanzaran, no dudaron ni por un instante. Entraron en el agua a pesar de saber que era profunda como para no tocar fondo y con una corriente de la suficiente intensidad como para arrastrarlos.
Acaba de suceder esa inundación en Texas, ¿verdad? Y hemos escuchado eso por todas partes, hemos visto las fotografías y los videos. Por favor, subrayen las siguientes dos líneas. No era su parte del pueblo, el considerar las dificultades, sino obedecer al Señor, y Él les abriría el camino. Para nosotros hoy día, tal vez no sea un río Jordán, pero hemos estudiado, hemos aprendido, hemos conocido cosas más profundas, tal vez algunas cosas que no sabíamos antes. ¿Qué estamos haciendo entonces? Diciendo, ay, pero yo no sé cómo voy a hacer eso. Ay, yo mejor me espero. Ay, no, eso no se puede hacer, eso era para el tiempo de antes, ahorita ya no. ¿Estamos dudando del poder de Dios? No era su parte, no es nuestra parte el considerar las dificultades, sino obedecer al Señor y Él nos abrirá el camino, así como se los abrió a ellos. Viene ahora citado de Josué 3, 14 al 17, y dice, aconteció que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían pasaron al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. ¡Qué demostración de fe y confianza en Dios! El cauce del Jordán estaba seco a su paso, es cierto, pero a su derecha había una gran pared de agua que aumentaba en altura continuamente, sin ninguna contención visible. Imagina la escena, con aquella masa de agua aparentemente amenazando al pueblo, y podrás apreciar mejor su fe al pasar en calma ante ella. Todo el tiempo de la travesía, los sacerdotes permanecieron incólumes, en medio del cauce, y el pueblo lo atravesó sin romper las filas. No hubo ningún desorden ni apresuramiento indebido por medio a que las aguas cayeran sobre ellos, ya que el que crea no se apresure, dice en Isaías 28:16. Esas palabras que termina allí diciendo no se apresure, también significa lo siguiente: no serán avergonzados o no serán chasqueados. Entonces, el que cree no será avergonzado, no será chasqueado, no se apresure, según el lenguaje de la Biblia. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro estudio esta noche. Mucho para pensar, mucho para meditar, mucho para creer y tener fe. Pero el Señor nos da las evidencias para que no tengamos duda. Si las tenemos es simplemente porque no estamos creyendo en Dios. Y si decimos que creemos en Dios, entonces permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nuestras acciones demuestren que de verdad creemos en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, nuestro Dios también. Pongámonos de rodillas entonces para terminar con la oración. Padre amante y misericordioso, gracias por haber dejado escrito el registro de lo que tu poder hizo en maravillas para con el pueblo de Israel. Maravillas que reconocieron los pueblos que no eran israelitas, los pueblos ajenos, los pueblos que eran adoradores de dioses paganos. Ellos escucharon y ellos creyeron, sabían que era verdad. Ay, Señor, ayúdanos para que nosotros, que nos decimos ser cristianos,
no estemos dudando lo que personas paganas mismas creyeron, porque vieron la evidencia. Señor, danos la fe de Jesús, para que sea una fe que no dude, que no exista hoy, pero ya mañana no esté tan fuerte. No, que sea una fe que nos mantenga firmes, que nos mantenga creyendo en ti, confiando en ti cada minuto de cada día. Te agradecemos por las historias que dejaste escritas, porque éstas aumentan nuestra fe, la fundamentan y nos ayudan también para que ayudemos a nuestros hijos a creer también, que afiancemos la fe nuestra y la de ellos en la palabra del Señor, en un así dice Jehová. Te lo agradecemos en el nombre maravilloso y bello de Cristo Jesús. Amén.